Muy buenas, ¿qué tal a todos? Estamos ya aquí en el último vídeo de este megaproyecto. ¿Qué queréis que os diga? La verdad que ha sido muy interesante, he estado súper contento enseñándoos todo este proceso, he estado realmente a gusto enseñando con el nuevo formato que estamos enseñando, mucho más pausado, con muchísimo zoom. Sé que para muchos de vosotros lo vais a disfrutar infinito y para los que lo estén viendo en una pantalla de 70 pulgadas estarán diciendo, ostras, si es que se ve hasta el grano de la pincelada. Bueno, sabéis que lo que nos interesa sobre todo es enseñaros todo el contenido, todo lo que tenemos, todo nuestro conocimiento y lo intentamos hacer de la mejor manera. Entonces espero que estéis disfrutando muchísimo todos estos cambios y sin perder mucho más tiempo, vamos a por el último vídeo. ¿Qué es lo que vamos a ver en este último vídeo? Vamos a ver los pasos finales, lo que nos haría falta para terminar ciertas cositas y después el aerógrafo. Y bueno, a lo mejor algo más. Así que nada, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fijaros lo que estoy haciendo en cada una de las cuerdas. Lo primero que hice fue pintar de un color muy oscuro, después pintar de una manera sencilla lo que sería la parte gruesa de la cuerda, y ahora intento crear unas fibras dentro de la cuerda. Sé que para muchos esto ya es como demasiado, en plan de, pero ¿a dónde quieres que lleguemos? Si no veo eso ya, si el pincel no me da para más. Bueno, no os preocupéis, si con el paso anterior estaba correcto, perfecto, no hace falta nada más. Pero si queréis un puntito extra, fijaros todo lo que le podemos hacer. Generamos esas fibras y encima le sacamos ahora un poquito de luz en el volumen a esas fibras para generar aún más información. Seguro que más de uno me va a decir, no Sergio, ya por aquí sí que no paso. No voy a pintar hasta ese nivel. No lo veo, no tengo pinceles para eso. ¿Tenéis pinceles de un pelo? Sabéis que son fundamentales. No, todo lo contrario, ya estáis viendo los pinceles que utilizo, que suelen ser gorditos. No me compréis pinceles de un pelo, que no cargáis pintura, están todo el rato secos y luego al final empastáis con la punta, se hace ahí un amasijo ahí de todo, no me gusta. Así que coger pinceles que tengan cuerpo, que carguen bien de humedad y de pintura y notaréis los resultados. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Alguno me lo debería saber ya. Después de todo esto en tiempo en Patreon, sabréis que lo primero que intento explicaros es, vamos a definir los elementos, vamos a delimitarlos, vamos a crear esos perfilados y a la par que creamos esos perfilados, vamos generando esta textura. Ya sabéis que esta en concreto la hemos trabajado con el aerógrafo al inicio para daros nuevas herramientas, más material. Pues aquí lo que vamos a hacer a continuación es delimitarlo, trabajar dando esa texturita y la dilución es un pelín más diluida de lo habitual. ¿Para qué? Para aprovecharnos también de todo lo que ya hemos creado previamente con el aerógrafo. Si no, tampoco tendría mucho sentido. Es verdad que con una o dos pasadas deberíamos cubrir al 100%, mejor dicho, con dos pasadas, pero no me trabajéis con veladuras que prácticamente ni se vean. Se tiene que ver, tiene que ser evidente, pero que al darle una segunda pasada o una tercera, digamos que ya lleguemos al máximo del color, a esa potencia máxima de luz, de opacidad, de todo. Entonces, trabajamos con esta nueva dilución, es una dilución como al 50% más o menos de pintura y agua, y vamos trabajando de esta manera. Fijaros que siempre es con la punta del pincel, vamos generando estas aristas, vamos generando estos perfilados, vamos generando toda la información y después vamos rellenando por dentro a base de cortecitos, de puntitos. En definitiva, intentamos hacer o darle gracia pues, a una calavera. No me creo que esta calavera haya salido de fábrica hace 2 días, así que vamos a trabajarle pues como si fuese un poquito más realista. Para el tema de los cuernos, aquí voy a hacer otro formato de cuerno, más o menos similar como el que habíamos visto anteriormente, pero bueno, como queremos enseñaros todo, os enseñamos también esta parte. Simplemente para que veáis que crear textura, trabajar con textura, no significa stippling, no significa punteado, no significa que solamente hay una manera de trabajar. Trabajar con textura quiere decir que vamos a crear elementos abstractos con los que vamos a generar materiales. Si tú quieres considerar que los cuernos tienen un resultado A, pues vamos a buscar ese resultado A. Si por lo contrario tiene el matiz B, vamos a generar el matiz B. Si por lo que sea consideras que tienes que meterle una textura que dé sensación de,
vamos a ir buscando esa textura que dé sensación de no me vale de nada hacer siempre el mismo punteado y que haya 17 materiales con textura que al final parezcan el mismo material. Recordar esto, la textura es una herramienta, no quiere decir que textura sea trabajarlo de una única manera. Como ya sabéis que soy el pesado de la información, vamos a generar aquí nueva información. ¿Qué vamos a hacer? Pues un OSL de una manera muy sencilla. Si os fijáis, lo primero que hago es cubrir toda esta superficie con un color muy intenso, este verde muy intenso, muy saturado, digamos en el punto medio, no tiene ni muchísima sombra ni muchísima luz, digamos que pues en el medio, ¿no? La máxima intensidad. Y ahora lo que vamos a hacer es jugar también con esta saturación, pero también con luz. ¿Cómo saturamos y metemos luz? Tenemos la posibilidad de utilizar colores que contengan un poquito amarillo en este caso, o a lo mejor azul, aunque yo te recomiendo amarillitos. Te van a acercar mucho más la vista y vas a jugar con una potencia de color en este OSL bastante más interesante. Más que nada porque tienes unos grises un poco fríos y te va a hacer más contraste por el marco que tienes alrededor. Recuerda eso, si tuviéramos un marco cálido, seguramente trabajar con una luz fría nos generaría ese contraste del que estoy hablando, pero a la inversa. Entonces vamos a ir generando focos de luz dentro de cada una de estas runas o detalles para generar este OSL. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a dejar este verde en las zonas laterales para que nos funcionen como perfilados en sombra. ¿Por qué digo esto? Porque es fundamental perfilar todo, aunque sea un OSL. Cierta línea oscura, entre comillas, deberemos dejar para que nos resulte agradable a la vista y entender dónde empieza o dónde termina cada uno de los elementos. Para muchos diréis que este es el punto, ¿no? Ya hemos llegado al máximo. Esto es lo que hay que hacer. Pues a lo mejor sí, o a lo mejor no. Como soy yo, voy a seguir insistiendo. Cada vez en menos superficie. Si tenemos un área grande, vamos a ir reduciéndola. Pero si tenemos una muy pequeñita y necesitamos más potencia, vamos a reducir aún más ese área para añadir las siguientes capas. Fijaros ya que con estas últimas, mirad cómo chilla. Muchas veces nos hace falta ese plus de luz para generar toda esta intensidad, esta potencia. De nuevo nos centramos en la textura, seguimos trabajando textura sobre textura. En algunas zonas veréis que trabajamos en el área de trabajo que teníamos construido previamente y nos funcionará como tono medio o una subida. Y luego en otras zonas se nos cruzará entre medias de la capa anterior o la primera y nos generará otro tipo de corte u otro tipo de acabado. Ese tipo de resultados son también muy interesantes porque jugamos con dos tipos de acabados. Uno en el que nos va a funcionar como tonalidad, como luz, como volumen, y otro el que nos va a funcionar como roto, desconchón, detalle, corte, cualquier tipo de cosa que no es justamente lo anterior. Vamos a centrarnos con el tema de la barba. ¿Qué hay que hacer con la barba? Cuando hacemos pelaje, más o menos es lo que hemos visto atrás. Es otro pelaje. Obviamente la barba no es pelaje. Pero, para que me entendáis de una manera muy básica, lo que habéis visto detrás nos vendría al pelo para entender esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descomponerlo en mechones, descomponerlo en formas geométricas cada uno de los mechones y luego ir haciendo líneas, este tipo de textura, para generar la textura del pelo o pelaje y el volumen en sí. De esa manera definiremos correctamente cada uno de los elementos o volúmenes. En este caso lleva esta trenza y necesitamos dibujarla. Si no se dibuja esta trenza, puede parecer un batiburrillo y no es nuestra intención. ¿Qué hacemos a continuación? Ir sacando más volumen. Si os fijáis aquí, no le estoy sacando justamente al lado de la zona de sombra máxima. Sin embargo, con la luz anterior sí que lo hice. Ahora con esta siguiente me estoy yendo más al centro. ¿Para qué? Para generar un volumen un poco más cilíndrico y de esta manera generar otro tipo de acabado. Aparte que buscaremos un acabado más satinado de esta manera si respetamos cierta sombra en la zona superior. Y aunque el pincel pueda parecer enorme, es por el zoom que hemos hecho. Aquí ya sí estoy utilizando un pincel del 1.
Fijaros la diferencia de cómo funciona la barba cuando le damos estas luces a cuando no se las habíamos dado. Nada, nos vamos a centrar ya en lo que serían los cuernos. Espero que con este pedazo de zoom estéis disfrutando un montón de todas esas capibases que estáis viendo. Y nada, nos vamos a centrar en las tintas. ¿Os acordáis que os dije de no vamos a trabajar nada más que las luces y vamos a dejar esas sombras para el final? Pues ahora os voy a enseñar cómo trabajar estas luces, estas sombras a pincel. No solamente todas las sombras a aerógrafo, que muchos de vosotros me decís que tenéis miedo, tenéis pánico, no sale, ¿qué hacéis cuando es un detalle muy pequeño? Pues lo que estáis viendo en pantalla. Vamos a trabajar estas veladuras a pincel. En este caso, esto lo hice con tintas que, digamos que la transparencia y la potencia del pigmento no se aporta un extra a la hora de trabajar. ¿Por qué digo esto? Porque otras pinturas puede que tengan mucho mateador y al final te deja un rastro del mateador que a lo mejor no es el que esperabas. A lo mejor ves zonas como blanquecinas o líneas extrañas que se te quedan porque no fluye correctamente el pigmento por encima, no fluye de manera uniforme. Entonces, con las tintas esto no sucede, te va a ser mucho más sencillo. Si por lo que sea quieres hacer este tipo de técnica con una pintura mate, te recomiendo que busques una marca en concreto que no sea extra mate o la mezcles con un poquito de tinta o lo mezcles con alguna pintura que sepas que por el pigmento que tiene puedes funcionar de esta manera. En resumen, los colores que he utilizado de aerografía en el aero te van a ir perfecto también a pincel, si los quieres utilizar de esta manera. Fíjate que he ido limpiando, pero aún así no he limpiado absolutamente todo. La intención es ir limpiando zonas, otras no, otras voy generando más sombrita, más profundidad, e ir metiendo más detalle y más información. Luego veréis una vez acabado esto, la comparación con el otro cuerno, con el otro colmillo, y veréis de lo que estoy hablando. Fijaros que en algunos puntos sigo reforzando sombras. Lo siento porque tiembla aquí un poquito la cámara, porque es que tenemos demasiado zoom y la intensidad de las veladuras es muy grande. Estos tonitos, ya que estamos viendo tonitos pequeñitos, muy finitos, muy controlados, como he dicho, son muy finitos y muy controlados. Voy buscando darle un extra de gracia, un acabado más interesante. Con matices, simplemente. Esto, por favor, hacerlo con mucho cuidadito. No me lo llenéis todo de verde, que la preparamos, no es la intención. Ahora voy a profundizar en sombra y, como hicimos anteriormente, generábamos un área de trabajo y ahí íbamos a trabajar dentro, no nos íbamos a salir. De esta manera generamos esos degradados y limpiamos de una manera muy correcta. Cuando parecía que no podía seguir metiendo sombra, todavía se puede un poquito más. Estos puntitos son puntitos para generar más ruido, para generar otra textura, otro acabado. Lo que siempre os digo, generar textura, que al final es lo que hace la diferencia. Si estáis un montón de horas mirando una figura, es porque tiene muchos matices, mucha información que a primera vista no se ve, sino que te tienes que parar un poquito y observarla detenidamente. Hay ciertas figuras que las ves de pasada y ya has visto todo, no hay nada más interesante. Comparar un cuerno con el otro. Aquí tenéis la diferencia, ¿no? El cómo se limpia, todos esos matices, todo lo que se puede conseguir, tanto a pincel como a aerógrafo. Aquí os estoy enseñando a pincel para que pues, el que no tenga aerógrafo pueda hacerlo también. Aquí justamente estamos haciendo el proceso a la inversa, para que veáis que yo mismo me autodestruyo mis reglas. Me las salto yo mismo, mis propias reglas. Simplemente lo que digo, os enseño un montón de técnicas, os enseño un montón de herramientas para que las utilicéis como más os apetezca.
Fijaros toda la textura que tenía, que era una textura muy bonita de cuero, y pues he ido generando más información en ella. Y así de sencillo. Vale, llegamos a un apartado que para muchos le tenéis pánico, pero quiero que poquito a poco perdéis el pánico porque hay un montón de gente ya sumándose a esta técnica, cada vez se ve más en los concursos, cada vez se ve más en internet y los resultados son muy sorprendentes. Ya no digo que sean buenos ni malos, digo que son sorprendentes. Entonces estoy súper orgulloso de ver todos vuestros resultados, ver cómo evolucionáis y una vez más os voy a enseñar cómo se diluye con el aerógrafo y cómo se mezcla. Como ya habéis visto, ahí tenéis más o menos las cuentas de las gotas que utilizo y la cantidad de pintura. Ahora vais a ver la realidad, lo que estoy cubriendo. Cubro prácticamente nada, es un 90% diluyente y un 10% pintura. Y lo que siempre digo a modo de broma, si no te ha quedado claro, 95% diluyente y un 5% pintura. Así veis que a base de filtros de estas veladuras, esto es una veladura correctamente aplicada y de una manera súper rápida, súper sencilla, sin ningún tipo de riesgo. Esto es lo que os invito a que probéis. Estáis viendo sobre todo dónde brilla. Estáis viendo dónde brilla por el acabado del material o porque está húmedo. Porque en realidad no estáis viendo ni el filtro. Ahora mismo aquí en esta parte sí que se puede ver esos matices. Pero en la anterior prácticamente ni se veían. Fijaros que si tenemos que dejar descansar un área, tenemos que secarla pero no podemos pintar como os he enseñado ahí. Vamos moviendo de una zona a otra. Vamos añadiendo matices. Vamos limpiando. Entonces, si os fijáis, de una manera muy sencilla, muy rápida, crea una armonía muy interesante. En el OSL mi intención es generar bastante sombra alrededor para que me funcione como marco y parezca que tenéis más luz en el OSL. Es justo a la inversa de como muchos os imagináis. Digo eso por lo que he visto en los cursos. Muchos de vosotros queréis meter blanco y luego un verde y eso parece una mancha de verde. No funciona como un OSL. El truco es justo a la inversa. Si por algún casual decidís que en algún momento necesitáis utilizar otra vez el aerógrafo donde habíamos trabajado con el pincel, se puede hacer sin ningún tipo de problema. No hay una regla que contradiga la anterior. Si has utilizado aquí ya no puedes utilizarlo. De verdad, entender todo que es un boceto. Y el boceto lo dais por terminado cuando vosotros decidís. Ya está. No entendáis de que si ya le he dado 7 luces o ya le he tocado con el aerógrafo ya no puedo hacer nada más. Error. Podéis siempre seguir trabajando. Todas mis piezas que he presentado a grandes concursos llevan horas y horas y horas de retoque hasta que me quedo satisfecho. Muchas veces no llego ni a ese punto, pero también hay que parar en algún momento. Podemos aprovechar estos colores algunas veces para dar matices en otros puntos, porque dependiendo de la base que tengamos debajo va a funcionar de una manera u de otra. Entonces podéis aprovecharlos y probar a ver qué tal funcionan. Estos son esos matices de los que hablaba, una vez que ya la figura está terminada, digamos, está ya limpia, está todo trabajado. Si consideras que en algún punto le faltaba un extra, es el momento de hacerlo. Es este 5% que podéis todavía seguir tocando. ¿Por qué digo un 5%? Porque de esta manera visualizáis que lo que tenéis que hacer es ajustar muy poquito. Dentro de ese muy poquito, aún menos. Que si no, me retocáis todo y es como vuelta a empezar. Esto que a lo mejor aquí parece enorme, es minúsculo.
Fijaros en la tensión de la musculatura, todos esos matices, la limpieza, bueno, en general todo. Y que aún así sigo generando ruido y sigo añadiendo más matices. Fijaros que dentro de la propia textura podemos seguir generando luces para generar un pelín de volumen dentro de la textura. Siempre que hacemos esto tiene que ser en el área de trabajo que habíamos generado previamente. Recordar esto, que si no hacéis un punteado alrededor de todo, una nueva luz punteada alrededor de todo y una nueva alrededor de todo. Y de esa manera lo que sucede es que muchas veces se junta la luz máxima con la sombra máxima y puede que quede algo muy extraño y no se visualice como volumen. Y nada, estáis viendo estos toques finales. Después del aerógrafo siempre me gusta hacer estas cositas, ir ajustando algunos minitonos, algunos toquecitos. Ya estáis viendo que son nada, sutilezas. ¿Realmente se aprecian? Bueno, ya va el criterio de cada uno. Hay gente que te dice que no, hay gente que te dice que sí, hay gente que te dice que si no llegas a esos puntos no está terminada. Bueno, de verdad, una vez más, recordar que este es vuestro hobby, tenéis que disfrutar pintando. Si en algún momento os sentís frustrados por algo, parar ahí, porque no tiene ningún sentido seguir por ese camino durante mucho más tiempo. Esa figura para vosotros se ha terminado. Si estáis contentos, perfecto, y si no estáis del todo satisfechos, intentar ajustar algo, pero no intentéis invertir un tiempo infinito en esa pieza, porque muchas veces la vais a parar, vais a empezar una nueva y vais a decir, ahí va, mira, así es como tenía que haber hecho lo otro, o ahora entiendo cómo funciona esto otro. Muchas veces cuando tenéis esos proyectos acabados, los tenéis para ver un feedback mucho más real de vuestra evolución y os sirve para progresar. De hecho, sirve muchas veces para decir, mira, aquí lo hice de esta manera y me quedó mejor o me gustaba más cómo quedó. Ya sabéis que mi idea con todo esto es intentar que pintéis un montón de figuras, que cojáis todas esas pinturas que tenéis en el cajón y las utilicéis. Y con las figuras exactamente lo mismo. Todas esas figuras que tenéis ahí guardadas las sacamos, desempolmamos y a pintar. Fijaros que se llevan toquecitos en cosas que literalmente estaban terminadas. Pero bueno, una canita por aquí, una canita por allá. Desde mi punto de vista le dieron toda la gracia a esta figura. Y como ya veis, esto es lo que hay, sin ningún tipo de trampa, de ningún tipo. Aquí se ve absolutamente todo. Nada, ya estamos en la zona de detalles finales y como podéis ver, por ejemplo, decidí en este busto utilizar barniz brillante en algunas zonas. Por ejemplo, la nariz para generarle ahí como un poquito en los ojos, un poquito en la boca y generarle otro tipo de acabado. Pues este acabado satinado o brillante nos daba un plus para comprender mucho mejor ciertos materiales, pues que había zonas como los ojos, la nariz o la boca que deberían estar húmedas y no deberían tener el mismo acabado que a lo mejor la piel, ese mate. Entonces recordar, siempre tenéis este tipo de recursos, tenéis barnices, mates, satinados y brillantes. Yo siempre voy a recomendar que compréis mate y brillante, y si queréis matearlo, y si queréis satinarlo, podéis hacer una mezcla entre el brillante y el mate. O diluir un poquito más el brillante y os queda satinado. Así de sencillo. Fijaros los toques que voy dando, que también son sueltos, que no es todo según los puntitos. Y nada, vamos a presentar nuestra figura en la peana definitiva, porque esta era la peana de trabajo. Nada, vamos a sacarlo de aquí, siempre intentar utilizar algún tipo de guante para que no satine pues, con vuestras manos toda la pintura. Y
aquí estaría. Así que aquí tendríamos el trabajo totalmente terminado. Espero que os haya gustado muchísimo este video tutorial, que hayáis disfrutado muchísimo y nada, espero seguir contando con todo vuestro apoyo en el siguiente proyecto. Nos vemos. Chao.